Buenas tardes. Miguel Cortés, poco te quiero, feliz otra vez. Miguel Cortés, poco te quiero, feliz otra vez. Miguel Cortés. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Amigos, a todos amigas. Y a todas. Estamos aquí en vivo desde La Voz TV, La Voz de la Gente, en este programa, continuación de uno que hicimos antes del plebiscito, que es Hablemos de Constitución, con la diferencia que ya ganó el apruebo y ahora estamos en el proceso de hablar de Constitución para la constituyente, pues, señores. Señora, ahora elegimos a nuestros constituyentes que van a redactar esta nueva constitución para Chile. Y para el inicio de esta nueva etapa del programa, estoy yo, José Antonio Jerez, de conductor para todos ustedes. Miguel Cortés no me pudo acompañar en esta oportunidad, estarán en futuros programas, pero estamos con ustedes para conversar sobre qué tipo de constitución quiere, cómo se imagina el país, por qué quiere ser constituyente, con una invitada muy especial. Tenemos hoy día en nuestro programa a Alejandra Parra Muñoz. Ella es máster en planificación de la Universidad de Ottawa, Nueva Zelanda. Es además bióloga en gestión de recursos naturales, miembro de la Red de Defensa de los Territorios y cofundadora de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA, y candidata a constituyente en este proceso que definiremos el 11 de abril. Gracias por estar con nosotros, Alejandra. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuéntame, Alejandra, ¿cómo nace esta motivación tuya por querer ser constituyente? Sí, tengo que decir que no es una decisión personal, es una decisión colectiva que se gestó en las organizaciones en las que yo trabajo y milito, que son la Red de Acción por los Derechos Ambientales y la Red de Defensa de los Territorios. En estas organizaciones nosotros venimos conversando desde hace bastante rato ya sobre el proceso constituyente y cómo deberíamos involucrarnos las organizaciones socioambientales. Si deberíamos involucrarnos o no, de qué manera, hasta qué punto, etcétera, y llegamos a la conclusión de que teníamos que participar en la elección de constituyentes para poder involucrarnos en la redacción de la Constitución propiamente tal. Y allí en las organizaciones se decidió que fuera yo quien representara en el fondo los movimientos socioambientales de los que formamos parte en Chile, pero arraigados aquí en la región de la Araucanía, para poder poner en la mesa todo el conocimiento, los aprendizajes que hemos desarrollado en esta casi década y media que llevamos trabajando acá en la región por la defensa de los derechos socioambientales y territoriales de las comunidades que habitan el Gualmapu. Así es que no es una decisión individual y responde a un proceso de trabajo acumulado, ¿cierto?, de todo este tiempo, no solo de las organizaciones socioambientales, sino también de las organizaciones y movimientos de distintos caracteres y sectores de la región que hemos ido confluyendo, que hemos ido intersectándonos y dándonos cuenta de que las raíces de nuestros problemas son comunes y que tenemos que abordarlas de manera conjunta y coordinada en el fondo. Perfecto. Dime, entiendo que ustedes rechazaron invitaciones diversas de incorporarse a listas de partidos políticos y desarrollaron un proceso de una lista independiente. ¿Es así? Sí, así es. Esa fue una definición poco después de que definimos que íbamos a ir al proceso constituyente con una candidatura y que esa candidatura iba a llevar mi nombre. También decidimos que
lo íbamos a hacer sin el apoyo de partidos políticos y de una manera independiente, ¿cierto? Sabíamos que era el camino más difícil, más cuesta arriba, porque el sistema eleccionario está hecho para los partidos políticos y para dificultar la participación de los independientes, pero también pensamos que es la forma más limpia de hacerlo, también la forma de darle la oportunidad a todas las personas que se movilizaron en el estallido social de tener una opción independiente sin partidos políticos en la papeleta, ¿cierto?, para elegir los convencionales. Pensamos que es lo más correcto y lo más justo. Y también de esta manera surge la necesidad de desarrollar un trabajo en conjunto con todas las organizaciones, en el fondo, con las que nos hemos conectado en algún momento en la región, y abrir un trabajo ahí colaborativo, de fortalecimiento, deliberativo también, de lo programático, y desarrollar nuestras propias formas de tomar acuerdos, y ese es el trabajo que hemos ido haciendo desde que tomamos estas decisiones. De hecho, la RADA y la Red de Defensa de los Territorios fuimos las organizaciones que convocamos a este espacio que hoy día se llama Organizaciones Sociales y Territoriales de Gualmapu, pero al que se sumaron decenas de organizaciones de la región, de distintos ámbitos, del ámbito de la defensa de los trabajadores, del medio ambiente, organizaciones culturales, artísticas, organizaciones de disidencias sexoafectivas, sindicatos de trabajadores, la coordinadora No Más FP, organizaciones mapuche también, barriales, y con toda esa diversidad de organizaciones de distintas comunas de la región también de la provincia de Malleco, fuimos forjando este espacio con mucho cuidado, con mucho respeto, de manera muy transparente y horizontal, también de manera abierta. Nunca se cerró el espacio a la participación de nadie que estuviera decidido a ir por la vía de la independencia, y es así como hoy día tenemos una lista que tiene 7 candidaturas en el distrito 23 y 6 candidaturas en el distrito 22, y de hecho mañana tenemos la hora pedida para inscribir estas listas, así que estamos muy felices con este resultado. O sea, el desafío más complejo de ir de independiente, fuera de ser una crítica frontal a lo hecho por los partidos tradicionales todo este tiempo, bueno, no son 30 años, son 30 pesos, no son 30 pesos, son 30 años, esa lógica. Sí. Hay un desafío impuesto por la ley que era reunir la firma. Ustedes entonces reunieron su firma, están ok, y ahora hay que solo inscribir. A ese nivel de avance va este propósito de enfrentar este desafío constituyente este 11 de abril. Sí, así es, y es una primicia la que te estoy dando. De hecho, no sé si estoy autorizada para decirlo, pero la verdad es que nos fue muy bien con la recopilación de patrocinios. Siempre es necesario tener un excedente de patrocinios, porque muchas personas firman pensando que son independientes, que nunca se han afiliado a un partido político, pero sin embargo después el CERVEL revisa los patrocinios firmados por notaría, y mucha de esa gente sale afiliada a partidos cuando ellos nunca han firmado por ningún partido. Esa es también una crítica al sistema de partidos y a cómo los partidos políticos se sostienen hasta el día de hoy, muchas veces con incorporación fraudulenta de personas en sus listas. Entonces, por eso es que necesitamos juntar un excedente de patrocinio, y todavía estamos con los sistemas ahí abiertos y funcionando para seguir recopilando patrocinios que nos den, en el fondo, la seguridad de que, aunque nos rechacen un cierto porcentaje, vamos a poder inscribir la lista el día de mañana. Perfecto. Entonces, si alguno de nuestros auditores, luego de escuchar a Alejandra Parra, quisiera suscribir una adhesión a tu candidatura, ¿cómo lo hace? ¿Dónde tiene que ir para apoyar a estos independientes para que sean candidatos constituyentes y ojalá electos constituyentes para redactar la nueva constitución? Así es, sí. Tienen que ir a la página patrocinantes.cervel.cl.
patrocinantes.cervel.cl y allí les van a pedir su clave única. Ujú. Ingresan la clave única y les va a arrojar la lista de candidaturas independientes por el distrito donde ustedes votan. Entonces, de esa lista, ustedes tienen que escoger el nombre Alejandra Parra, que es el número 11 de la lista. Está en la segunda página, así que tienen que avanzar una página y ahí van a encontrar mi nombre, Alejandra del Carmen Parra Muñoz. Si quieren patrocinar mi candidatura, se los voy a agradecer y les voy a responder también con todo el empeño que yo le pongo a todo lo que hago si es que llego a ser electa en la Convención Constitucional. También a través del mismo sistema pueden patrocinar personas que están con candidaturas para los escaños reservados de pueblos originarios. Ustedes cuando entran a la página patrocinantes.cervel.cl les va a dar la opción de patrocinar a los convencionales generales o a los convencionales por escaños reservados. Y entonces ingresando su clave única también pueden patrocinar a alguien que va por escaños reservados, siempre y cuando estén inscritos en el registro de CONADI. Perfecto, muchas gracias. Ahora quiero pasar a la parte más dura o menos amable de esta entrevista, que es preguntarte ¿qué tipo de constitución se imagina Alejandra Parra? ¿Qué es lo que tú le pondrías a esta constitución, a esta nueva constitución de Chile? Algo fundamental que tiene que tener la nueva constitución es el cambio de estado subsidiario que tenemos hoy en día a un estado de bienestar y garante de los derechos de las personas. Hoy en día el estado subsidiario significa que el Estado no es encargado de garantizar los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho humano a la salud no está garantizado en la constitución actual. Que recordemos que es una constitución que fue redactada en dictadura militar, por 7 personas encerradas en una habitación sin preguntarle a nadie, y es por eso que tenemos esta constitución que permite que se privatice el agua, por ejemplo. Entonces, el derecho a la salud, por ejemplo, no está mencionado en la constitución, pero sí está mencionado que el deber del Estado es promover las acciones de salud. Entonces, lo que hace el Estado es permitir que las instituciones privadas provean servicios de salud, y el Estado tiene un rol ahí paralelo, muy reducido en la oferta, digamos, de servicios de salud. Es por eso es que la salud pública es tan precaria en Chile. Y entonces necesitamos que ese rol del Estado cambie y que el Estado sea garante del derecho humano a la salud y por lo tanto sea capaz de brindarle servicios de salud a toda la población y por supuesto de calidad, y de manera gratuita a las poblaciones a los segmentos de la población que así lo requiera. También salud intercultural, salud adecuada, ¿cierto? Salud no patriarcal también, adecuada para las personas que pertenecen a diversidades sexoafectivas. También en la educación, lo mismo, el Estado debe garantizar el derecho humano a la educación y por lo tanto la educación tiene que ser pública, gratuita y de calidad. El agua como derecho humano también debería ser reconocido en la nueva Constitución y por lo tanto el Estado debería, a partir de eso, garantizar el acceso al agua potable a todas las personas que habitamos el territorio del país. También, bueno, el reconocimiento de los pueblos originarios, pero no solo el reconocimiento nominal de los pueblos originarios como su existencia, digamos, y enlistarlos en la Constitución, sino que el reconocimiento de sus derechos políticos colectivos, como el derecho al territorio, el derecho a la autodeterminación y el derecho a la autonomía. Eso es muy importante para los procesos de descentralización también del Estado que se necesita que queden ahí incorporados en la nueva Constitución, porque actualmente los territorios no tomamos las decisiones de qué ocurre en los lugares donde habitamos, sino que esas decisiones se toman a nivel central. Hay muy poco marco institucional establecido para que los propios territorios decidan qué se hace, para que las personas que habitan los territorios decidan qué se hace y qué no se hace en sus propios territorios. Y eso tiene que cambiar y tiene que haber una real descentralización
del Estado, y los territorios tienen que tener la capacidad de decidir sobre qué se hace en esos lugares. Y de esa manera también vamos a ir cambiando el sistema económico, se va a ir desescalando la economía globalizada capitalista, se van a ir fortaleciendo las economías locales, y por lo tanto también eso va a significar que la forma en la que se use los territorios va a ser una forma más cuidadosa, porque de eso va a depender la economía local. Y a partir de eso, una serie de cambios que se deberían desligar de allí a cambios legislativos, ¿cierto? Y también, por último, los derechos de la naturaleza esperamos que sean reconocidos en la nueva Constitución para pasar de este posicionamiento antropocéntrico que existe hoy en día, donde las personas estamos separadas de la naturaleza y somos dueñas de ella, y la podemos usar para privatizarla y producir bienes de consumo y incrementar nuestras riquezas, ¿cierto? Y concentrarlas, pasar desde ese posicionamiento a un posicionamiento ecocéntrico, donde nos reconozcamos como parte de la naturaleza y por lo tanto al protegerla nos estemos protegiendo, nos demos cuenta que nos estamos protegiendo a nosotros mismos, y si nosotros tenemos derechos, la naturaleza también debería tenerlos. Así es como nos imaginamos a grandes rasgos la nueva Constitución desde los movimientos y organizaciones sociales y territoriales del Gualmapu. Bueno, eso último suena mucho a ecología profunda, ¿eh? Una filosofía bastante interesante, de hecho, que sería bueno que los demás ciudadanos se interesen en investigarla y conocerla, digamos, más allá de ciertos prejuicios que algunos gobiernos plantearon cuando vinieron a instalarse algunos representantes de ecología profunda en nuestro país, digamos. Alejandra Parra, ¿está por el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios? Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿La Constitución debiera reconocerlo? ¿O son Sí. chilenos igual que todos? No, decir que son chilenos igual que todos es negar su identidad, y no le puedes negar la identidad a nadie. Cada cual es dueño de decidir cuál es su identidad, y los pueblos originarios tienen su propia identidad, y eso tiene que quedar reconocido en la nueva Constitución. Actualmente la Constitución no hace absolutamente ninguna mención a la existencia siquiera de pueblos originarios en el país. Entonces es urgente que sean reconocidos en la Constitución, pero como te decía, no solo nominativamente, sino que se reconozcan sus derechos políticos y colectivos, y también que a partir de eso cada aspecto de la Constitución contenga un trabajo intercultural, que no nos pensemos tampoco como separados de los pueblos originarios, ellos allá, nosotros acá, sino que en verdad tenemos mucho que aprender de los pueblos originarios y tenemos que empezar a valorar su cultura realmente, porque tienen mucho que enseñarnos, y mucha de esa sabiduría tradicional de los pueblos originarios deberíamos traspasarla a nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza y con nuestros territorios, y por cierto, la forma en que el Estado debería reconocer la importancia de la biodiversidad, de las comunidades que habitan los territorios del litrófilo moñén, etcétera. Bueno, parte de ese no reconocimiento de los pueblos originarios explica que las centrales hidroeléctricas se construían en territorios de los pueblos originarios, particularmente en nuestra zona del territorio mapuche. Cuando las ñañas resistían en Ralco, la ley eléctrica tenía rango constitucional y era más poderosa, para los que no entienden un tanto la diferencia entre una ley común y una ley constitucional. La ley eléctrica es constitucional, la ley indígena era ley común, por lo cual se impone la ley eléctrica y a los mapuches había que sacarlos nomás porque era necesario construir una central hidroeléctrica, o cuando quieren construir sus vertederos para la disposición de la basura, curiosamente se montan al lado de comunidades indígenas también. Y esa es parte de la discriminación que sufren nuestros pueblos, que muchas veces no queremos ver. Alejandra, ¿sí? ¿Querías comentar algo sobre eso? ¿Sí? Sí, el racismo ambiental es un tema que venimos trabajando en la RADA desde nuestros inicios. El año 2006, cuando se fundó la RADA,
el 70% de la basura de la región se iba a depositar a comunidades mapuche y se estaban comenzando a instalar las plantas de tratamiento de aguas servidas, que también se instalaron en comunidades mapuche. Esto fue denunciado ante la ONU por comunidades directamente afectadas con apoyo de la RADA, y gracias a eso y a, bueno, la presión constante porque se implementaran las recomendaciones en el fondo de la ONU producto de esta denuncia, es que muchos de esos vertederos se han cerrado, pero lamentablemente la basura se sigue generando y ya no va a parar a esas comunidades, pero va a parar igualmente a otros lugares y sigue contaminando. Entonces ahí hay, bueno, hartas perspectivas que hay que cambiar de cómo resolver esos problemas, salirnos de lo tecnocrático, de buscar la mejor solución técnica para esconder la basura y pensar en cambiar el switch completamente y buscar formas de dejar de producir basura, de dejar de transformar la naturaleza en basura y el planeta en un basurero. Ahí hay muchas otras cuestiones más que podemos conversar más adelante si quieren. Perfecto. Me parece interesante que te hagas un corchete para invitarte a hablar de ese tema en particular en extenso. Bueno, Alejandra Parra, ¿qué piensa que necesita Chile? ¿Un régimen presidencialista, un semipresidencialista o un parlamentarista? ¿Por qué se jugaría en la nueva Constitución, Alejandra Parra, que cuando hablamos del poder ejecutivo, que la Constitución va a tener que regular? ¿Qué modelo cree que es el que necesita Chile? Mira, la verdad es que Chile actualmente tiene un hiperpresidencialismo, digamos, hiperpresidencialismo con demasiadas facultades. Sí. Mira, esos temas los estamos conversando en la plataforma de organizaciones sociales y territoriales del Gualmapu, donde estamos desarrollando permanentemente nuestros contenidos programáticos, y esa parte justamente de la estructura del Estado la estamos dejando para una metodología distinta de desarrollo, porque son temas que no tenemos tan procesados desde las organizaciones. Pero por cierto que el régimen hiperpresidencialista que tenemos hoy en día es el peor de todos, porque le entrega muchísimo poder al presidente de la República y al Poder Ejecutivo, lo que significa, por ejemplo, que el presidente y el gobierno hoy en día le haya puesto extrema urgencia al TPP-11, por ejemplo, un tratado de libre comercio que ha sido firmado por el gobierno de Michelle Bachelet, por el gobierno de Piñera, fue ratificado en la Cámara de Diputados y le falta el último trámite en la Cámara del Senado. Ha habido una extensa y generalizada reacción de rechazo de la sociedad en Chile, no solo de la sociedad chilena, sino que de la sociedad mapuche y de los pueblos originarios también, porque es un tratado que superpone los intereses de las corporaciones transnacionales por sobre los derechos de los pueblos, por sobre, por ejemplo, el derecho a la soberanía alimentaria, porque nos obliga a implementar el convenio POP 91 que privatiza las semillas, etcétera, una serie de etcéteras de severos amenazas a nuestros derechos. El derecho a la salud, por ejemplo, impide que se fabriquen medicamentos genéricos por un buen tiempo cuando sale un nuevo medicamento. Pero a pesar de que se hizo un plebiscito ciudadano donde más de 500.000 de personas votó en contra del TPP-11, a pesar de que se han hecho marchas, se han entregado cartas, declaraciones públicas, etcétera, rechazando este tratado, el Ejecutivo le puso extrema urgencia el día de ayer a este proyecto de ley, y entonces en cualquier momento este proyecto de ley puede ingresar al Senado, dejando atrás todos los proyectos de ley que se vienen discutiendo tal vez desde hace mucho más tiempo, que son mucho más necesarios. Sin embargo, se va a poner en tabla de un día para otro el TPP-11 y puede que se apruebe, y entonces la nueva Constitución quede amarrada a este nuevo Tratado de Libre Comercio que realmente nos pone en peligro y le pone una camisa de fuerza a la redacción de la nueva Constitución. Entonces, claramente el régimen hiperpresidencialista es lo peor que hay, y a lo que hay que propender es a un régimen que distribuya el poder lo más posible para que podamos tener mayor capacidad de controlar ese poder y también de poder controlar a quienes toman las decisiones.
y bajo esa perspectiva un régimen que le dé más poder al Parlamento es lo que debería funcionar mejor. Bueno, en los programas anteriores al plebiscito, donde hablamos de constitución, justamente con una persona que apoyaba el rechazo y yo que apoyaba el apruebo, discutíamos justamente de si soberanía popular o soberanía nacional. Y sobre este particular, un corchete que te dejo cuando seas constituyente, es, Ojalá. ojalá, ¿no es cierto? Es que lo que nosotros deberíamos tender es a la ratificación popular de los tratados, como ocurre en otros países en Europa, donde cuando el Estado, el gobierno quiere suscribir un tratado, un plebiscito, un referéndum a la ciudadanía, le pregunta a la ciudadanía si quiere o no adquirir ese tratado. Y no como la Constitución que tenemos hoy día, que el presidente quiere firmar un tratado y lo pasa a ratificación del Congreso solamente. Que la ciudadanía se pronuncie sobre los tratados que quiere firmar. Por ahí hay un caso de incluso en Inglaterra, donde cuando se quieren salir de la Unión Europea, hacen el proceso del Brexit y plebiscitan su salida de la Unión Europea. Podemos suscribir Unión Europea a través de un plebiscito, podemos salirnos de la Unión Europea a través de un plebiscito. Los ciudadanos somos los soberanos y a nosotros nos debe preguntar el gobierno qué hace con las relaciones internacionales, con estos tratados internacionales que nos afectan a todos, como bien tú explicabas, y no solamente resolverlo entre cuatro paredes a espaldas de lo que la inmensa mayoría de las personas desean. Respecto al Congreso, te voy a meter en problemas también, porque me imagino que tampoco lo han discutido todavía, tal vez en estas organizaciones sociales que apoyan tu candidatura, pero Alejandra Parra, ¿qué cree? ¿Seguimos con el sistema bicameral, una Cámara de Diputados y un Senado, o nos vamos a la unicameral donde tenemos solamente diputados y eliminamos a los senadores? ¿Qué opina Alejandra Parra de esa opción para el Poder Ejecutivo? Perdón, para el Poder Legislativo. Me confundí. Sí, la verdad es que a mí me suena a que siempre he encontrado muy raro esa diferencia que hay entre la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados, que los senadores tienen un periodo extremadamente largo de ejercicio, que tienen una dieta parlamentaria además enorme, ganan incluso más plata que los diputados, tienen, no sé, son como una élite intocable y siempre me ha parecido muy extraño e innecesario también ese rol. Creo que el Parlamento tiene que ser mucho más accesible a la ciudadanía, mucho más representativo de la ciudadanía y por lo tanto la Cámara del Senado, la verdad es que no, para mi gusto no tiene mucho valor, un Congreso funcionalidad unicameral. Claro, un parlamento unicameral, pero más amplio también, donde haya una representación más efectiva de los territorios, de la diversidad también que compone el país, diversidad de pueblos, diversidades sexuales, etcétera. Perfecto. ¿Qué opina Alejandra Parra que habría que hacer con el poder o la función judicial, que también está en las constituciones y se regula? ¿Qué opinas tú del Poder Judicial? ¿Tiene que continuar siendo igual como hasta ahora, autogenerado? ¿Qué piensas tú de eso? Mira, yo en verdad tengo una crítica al sistema judicial en Chile y me imagino que es muy similar en todo el mundo, que es este sistema punitivo que busca culpabilizar a las personas y castigarlas por sus errores, digamos, por ya sean crímenes, delitos, faltas, pero en el fondo este sistema no resuelve nada. Lo que hace es echarle la culpa a la persona de una cuestión que en realidad es sistemática, que viene producto de muchas circunstancias que son en el fondo generadas por los problemas estructurales que tenemos en el país.
por las inequidades, por la falta de educación, por muchas injusticias que vivimos las personas en nuestra trayectoria de vida, por muchas falencias del Estado también, pero en lugar de resolver eso, lo que se hace es culpar a la persona de manera individual de sus acciones y castigarla simplemente, como si el castigo fuera a resolver algo o a generar algún tipo de justicia. Eso para mi gusto no resuelve nada y le impone a las personas toda la responsabilidad de lo que hacen, cuando en realidad gran parte de la responsabilidad recae en el Estado y las falencias que tiene para resolver las necesidades más básicas de las personas. Y me encantaría que hubiera una reforma en ese sentido, que el sistema judicial intentara realmente rehabilitar a las personas y buscar el origen de las problemáticas para resolver de esa manera y evitar que se reproduzcan de esa manera los problemas. Claro. El sueño de que algún día estemos igual que Suecia, Holanda, que tenía que cerrar cárceles porque no tenía presos que meter adentro, porque su sistema realmente rehabilitó a quienes cometían delitos y ya no volvían a reincidir, digamos. Un sueño. Esas son las cuestiones que deberíamos imitar de los países europeos y no otras cosas que siempre se está buscando imitar, como no sé, los incineradores de basura, por ejemplo, que se están promoviendo acá en Chile porque están en Europa, hay que traerlos para acá. No, pues traigamos mejor el sistema judicial de Suecia en vez de las incineradoras, que eso sería realmente bueno. Exacto. Dime, ¿qué opinas tú de esto de la paridad de género? ¿Debiera la Constitución consagrar la paridad de género, la igualdad per se entre hombres y mujeres? ¿Qué te parece esto que se haya modificado el sistema electoral para garantizar una cantidad de candidatas mujeres? ¿Qué piensas sobre eso? Me parece súper importante que se haya aprobado la paridad de género en la elección de los convencionales o constituyentes, mejor, digámosle, porque es un reconocimiento de la desigualdad que tenemos las mujeres en el acceso a la política, a cargos públicos, etcétera, el acceso al poder, en el fondo. Tenemos dificultades que provienen de la estructura del Estado y de la sociedad también, y de nuestra cultura, ¿cierto? El sistema patriarcal que heredamos de los países europeos también, que heredamos de la colonia, pero de una manera más feroz que como existe en esos mismos países. Yeah. Ahora, la paridad de género también nos pone dificultades y nos pone límites a las mismas mujeres para avanzar en ese ejercicio del poder, porque si más de la mitad de las mayorías que se alcancen en la votación en un distrito son mujeres, no todas esas mujeres, sin embargo, van a poder ser electas para poder alcanzar la paridad de género. Entonces ahí hay una limitante que nos pusieron cuando los hombres siempre han sido mayoría absoluta y más en la constitución del Estado y en los espacios de poder. A nosotras, a las mujeres, se nos limita hasta solamente la paridad de género. Un 50% nomás, por favor, no nos atropellen. Más que eso no, por favor. Bueno, es que hoy día se ha visto, por ejemplo, en el sistema pedagógico el 75% de los profesores son mujeres, en el sistema judicial el 62% de las jueces son mujeres, en el sistema de salud la mayoría son mujeres, tal vez por eso le han puesto límites, ¿no? A un 50% nomás en el Congreso. Sí, bueno, ahí hay roles de cuidado que se perpetúan también a través de esos sectores de trabajo. La educación, la salud, son en el fondo otros ámbitos de los roles de cuidado que han sido desarrollados históricamente por las mujeres. Entonces, por eso es que hay una mayoría de mujeres ocupando esas labores, lo cual no significa que hayamos avanzado en la equidad de género, que no es lo mismo. No es lo mismo. Igualdad, claro. ¿Cierto?
Exacto. De hecho, el otro día nomás, conversábamos o discutíamos con unos colegas sobre la implicancia de un artículo del Código del Trabajo, que nos decía, donde establece que los empleadores estarán obligados a generar una sala anexa, en definitiva una guardería, cuando tienen contratado más de 20 mujeres para el cuidado de los niños. Bueno, eso es una perversión. Esa ley teóricamente fue hecha para favorecer a la mujer que trabaja, pero al final de cuentas, cuando uno lee la letra chica o interpreta el entrelínea, también es perverso, porque incentiva a que los empresarios contraten menos de 20 mujeres para no tener que tener una guardería. Segundo, que obliga a que la mujer se haga cargo siempre de los niños. ¿Y por qué no el hombre va a poder tener en la guardería de su empresa a los hijos? ¿Por qué no? Exactamente. Que toda empresa tenga una guardería. No importa el número de mujeres que trabajen. Usted tiene una empresa con más de 10 trabajadores, sean hombres o mujeres, usted tiene que tenerle una guardería. Y el hombre o la mujer, porque en la práctica ese artículo de la ley, que fue una reforma teóricamente para favorecer a las mujeres, en la práctica no la favorece porque reivindica los viejos estereotipos de género y además no fomenta la contratación efectivamente de mujeres y no coopera a la corresponsabilidad parental. Pues en definitiva, yo hombre me lavo las manos porque en definitiva yo no puedo llevar a mi hijo a mi empresa, a mi guardería porque no están hechas para hombres. Y si yo hombre tuviera la custodia de mi hijo, no tengo derecho a guardería. Si por cualquier razón muere la madre y me hago cargo de mi hijo, no tengo derecho a guardería porque la ley dice mujeres, por lo cual yo quedo excluido. Claro, es como cuando se pone el mudador solamente en el baño de mujeres y no hay mudador en el baño de hombres. Entonces, exacto. ¿qué hace un hombre que si quiere cambiar de pañales a su guagua? Exacto. Entonces tú te das cuenta como de repente... las políticas mal diseñadas, pues. Políticas mal diseñadas por hombres. Leer la letra no chica. Idea de qué es lo que hay que perseguir en el fondo. Que no saben qué es lo que vivimos las mujeres desde nuestra perspectiva de opresión, de abuso, de educación patriarcal, ¿cierto? Que es muy distinto a cómo la viven los hombres. Entonces, exacto, una política para beneficiar la equidad de género redactada por hombres, obviamente va a ser deficiente, porque los hombres no van a saber todos los espacios en los que interviene el patriarcado en nuestras vidas. Exacto. Por lo cual es bueno que haya un 50% de mujeres, ¿no es cierto? Por lo menos. Por lo menos, para que ayuden a redactar una mejor constitución de la que hemos tenido. No para que ayudemos a redactar una mejor constitución, Pepe. No vamos a ayudar a redactar una nueva constitución. Perfecto, sí. Vamos a aportar en igualdad de condiciones a la redacción de la nueva constitución. Muy bien, acepto la corrección, está bien. Eso es un micromachismo, diría, que me salió. Sí. Mira, Alejandra, por último, agradeciéndote tu participación el día de hoy, quisiera que te expresaras sobre este 2/3 por el cual se va a aprobar esta nueva constitución. ¿Cómo visualizas tú ese escenario? ¿Y cómo crees tú que se podría lograr efectivamente tener una constitución más democrática? Algunos han planteado que los 2/3 lo hace imposible, por lo cual no tiene ni sentido esforzarse, pero también tiene mucho que ver con la voluntad de la misma gente, si la gente va a votar, quiénes son los que salen electos, si eligen más independientes que militantes de partido. Hay un juego ahí electoral interesante que se debe expresar. Pero ¿qué opinas tú de esto de que haya una serie de reglas que fueron establecidas el 15 de enero en el cual rayaron la cancha de cómo van a tener que moverse los constituyentes el día que empiecen a redactar esta nueva constitución para Chile? Sí, es una dificultad más y un desafío más que tenemos que enfrentar las organizaciones, los movimientos sociales, ciudadanos,
de los territorios en el espacio donde se va a redactar la nueva constitución. Fue una decisión, yo creo, tomada para dificultar que se hagan cambios profundos, cambios estructurales en el país, pero sin embargo yo creo que todo eso está por verse. Es importante, por lo tanto, que la ciudadanía se involucre, así como casi el 80% de la ciudadanía votó apruebo al cambio en la Constitución. Esperamos que ese mismo porcentaje vote por las candidaturas que representan a los movimientos sociales y que de esa manera tengamos una abrumadora mayoría, no solo mayoría, sino que 2/3 de la nueva convención, pero sigue siendo una limitante y esperemos que en el desarrollo de la metodología de la reglamentación de la Convención Constitucional podamos deshacernos de todas las barreras que puedan existir para el ejercicio real de la soberanía de los pueblos de Chile. Gracias, Alejandra, y ojalá que por ahí algún artículo donde cualquier modificación a la nueva Constitución se haga por Asamblea Constituyente. Nunca más estos parches raros. Agradecerte, Alejandra Parra, por haber compartido estos momentos con nosotros, haber expresado tus opiniones, y usted ya sabe, en su casa, si quiere apoyar una candidatura independiente de no partidos políticos que representan los movimientos sociales, bueno, ahí tiene a Alejandra Parra. Vaya, firme porque pueda ser candidata y vote por ella para que pueda ser constituyente. Despídete, Alejandra, de los teleaudientes. Bueno, muchas gracias a todas y todos quienes estuvieron escuchando este programa y les invito a involucrarse. El país que tenemos hoy día está en este estado porque hemos dejado que las decisiones las tome otra gente, las tome la gente que tiene el poder y que lo ha tenido por demasiado tiempo. La gente que nos oprime, ellos son los que están tomando las decisiones hoy en día y por eso tenemos el país que tenemos. Y tenemos que dejar de delegar las decisiones que nos competen a los pueblos y a cada una y cada uno de nosotras y nosotros. Así es que el llamado es a involucrarnos, patrocinando candidaturas independientes, también yendo a votar por candidaturas que representen los anhelos, ¿cierto?, de los movimientos sociales, y no solo eso, sino que continuar con el trabajo local, territorial, de conversación, de deliberación, para que lo que ocurra en la Convención Constitucional sea el reflejo de las discusiones que se están dando también a nivel territorial. Y después de eso, continuar las movilizaciones para que la nueva Constitución finalmente conlleve las modificaciones legislativas que correspondan para que realmente ejerzamos los nuevos derechos que queden allí en la nueva Constitución plasmados. Así que es una pega muy de largo plazo que significa también transformar nuestras propias relaciones como chilenas, chilenos, como mapuches, como Rapanui, como Coya, como todas nuestras relaciones interculturales también con los migrantes, con las personas en situación de discapacidad, etcétera. Así es que nos queda un lindo trabajo por delante y involúcrense porque de verdad vamos a cambiar este país. Muchas gracias entonces, Alejandra Parra, por tu participación, y a ustedes, auditores de La Voz TV, por ver este programa Hablemos de Constitución. Seguiremos invitando a distintos candidatos a la constituyente para que ustedes los conozcan y conozcan sus ideas o qué pretenden hacer si llegaran a la Convención Constitucional a redactar esta nueva Constitución. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición. Buenas noches.